pymes, sobre todo las más pequeñas, les importa una raja cuánto sea el impuesto corporativo porque no pagan. Olvídate, ¿no? Con una declaración así, soy un guan de derecha en los ámbitos de izquierda, bueno, etcétera. El 2028, tal y cual están las cosas hoy día, suben al 15%. No. Entonces, que habláramos de la otra reforma que se está impulsando del gobierno, del tema laboral. Me gustaría saber si vamos a tener visiones distintas probablemente respecto a ese tema. ¿Qué te parece lo que se ha planteado? Que no es todavía un proyecto de ley, entiendo, pero simplemente una aproximación a lo que podría ser una propuesta del gobierno, ¿no? Algo así. A ver, si tú me preguntas a mí, yo hay dos reformas que creo que hay que hacer, o más bien deshacer. O sea, y no lo digo yo, lo dijo el Banco Central en diciembre de 2025. El problema que tenemos del desempleo es por la sobreregulación al mercado laboral. Tenía el tema de las 40 horas, que yo siempre he dicho, cuando las cosas se hacen de manera loca, sin entender cuál es lo que vaya a intervenir, que en este caso es el sector privado, tú tienes que tener cuidado porque todos los sectores son completamente distintos, con dinámicas distintas y con necesidad de capital humano distinto. Entonces, una fábrica que produce pizzas, por ejemplo, si tú le haces que en un día de producción, en lugar de tener un horario, porque el trabajador lo hace de 8 de la mañana a 6 de la tarde, por ejemplo, con su hora de almuerzo y todo, y produce X cantidad de pizza, cuando tú empiezas a bajar las horas, estás haciendo que esa persona o esa empresa deje de necesitar un horario, sino que pasa a 2, de 2 a 3, y lamentablemente la producción va a seguir siendo la misma, pero tus costos van a aumentar en capital de administración y finanzas. Yo creo que la ley Karin está bien pensada en el origen, muy mal pensada para lo que es la realidad de las cosas. Esto es lo mismo que cuando se decía a la mujer hay que creerle por lo que dice, sin importar las pruebas. Acá es exactamente lo mismo. El hecho de que alguien venga y diga... ¿sabes qué? Lo mismo el autodespido. El creador de la ley Karin está demandado por la ley Karin. Qué extraordinario. Imagínate la hueá loca. Tenéis las 40 horas. Yo sé que esto no les va a gustar tampoco, pero el sueldo mínimo es una locura. El sueldo mínimo lo que hace, y tú cuando miráis los países desarrollados, lo que hace es, por ejemplo, Alemania. Alemania no tiene un sueldo mínimo fijo. Se negocian entre todos los trabajadores. Cada trabajador negocia con su empleador y con eso se va haciendo más o menos un sueldo. Porque no es lo mismo un almacén que un retail. Y no solo eso, o sea, sin ir más lejos, las grandes empresas en Chile, cuando discuten el sueldo mínimo y te dicen, oye, es que el sueldo mínimo va a ser 500.000 pesos, ningún problema, suelo. Sí, pues porque el retail o las grandes empresas en su planilla pagan 1 millón como sueldo mínimo. Pero de hecho, cuanto más alto, más les conviene porque impide que las pymes se desarrollen y les puedan competir. Entonces, dile a un Cencosud que vaya a tener que empezar a pagar de sueldo mínimo 2 millones, van a saltar todo al tiro. Claro. No, pues, ¿cómo yo lo voy a pagar 2 millones? Y ahí empieza la discusión. Entonces, hay 3 leyes que yo creo que terminaron por mandar a la cresta el empleo. Las 40 horas, la ley Karin y el sueldo mínimo. Están mal pensados, están mal diseñados. Y eso es porque, y es lo que dice Juan Pablo Suet en la discusión que tiene. Es más, el impuesto es lo mismo. Haber solamente pensado que podría haber vuelto a poner el 27% es porque no entendí lo que significa para una pyme pagar el 27% de las utilidades o del EBITDA que tengáis. Claro. Nico, pero ¿cómo las pymes lo ves? no pagan el 27%. No, pues 12,5%. Sí. Pero se había pensado en un... porque eso era transitorio, lo hizo el presidente Piñera durante el tema de la pandemia. Y se supone que se acababa a fin de este año y iba a pasar técnicamente a ser el 27% de gran régimen. Esa es una de las cosas que yo no entiendo y que les hago un llamado a ustedes que tienen más cercanía con este gobierno y con los parlamentarios a lo mejor del Partido Nacional Libertario. Miren, lo siguiente. El proyecto de la mega reforma contempla la disminución paulatina año a año, punto y medio, dependiendo, bueno, lo mismo, pero bajamos del 27 al 23% para las empresas que tributan en el régimen A, que son las grandes empresas. Pero es 27, 28. Sí, bueno, por eso, está bien, pero va a haber una... Pero las empresas que tributan en el 14B, que en el fondo son las pequeñas y las medianas empresas, tienen hoy día un 12,5% que está congelado. Ojo, cuidado, gente en su casa, investíguelo. El 2028, tal y cual están las cosas hoy día, suben al 15%. No. Entonces, déjame terminar con esto y después me lo refutáis. ¿Cuál es el tema? El tema es que si esto es así, lo que le estamos diciendo a la ciudadanía es cuidado, a las empresas grandes le vamos a disminuir del 27 hasta el 23 paulatinamente, y a las empresas pequeñas le vamos a subir del 12,5 al 15 el 2028. ¿Quiénes son los que dan la mitad del empleo en Chile, un poquitito más? Pequeñas y medianas.
¿quiénes son las que dan la otra mitad? Las grandes empresas. Entonces, te puedo hacer le das un argumento pero solo una a la acotación. izquierda dura, le das un argumento a la izquierda dura para que diga que esta reforma es pero para solo, los súper ricos. pero solo una acotación y te dejo Musalem para que refute. A las pymes, sobre todo a las más pequeñas, les importa una raja cuánto sea el impuesto corporativo porque no pagan. No tienen utilidades. Porque no tienen utilidades. ¿Cachai? La utilidad de una empresa pequeña, en general, es el sueldo del dueño. Si es que. Entonces, toda esta discusión de si 27, no sé qué, no es para las pymes. Yo no sé, mira, yo he sido parte de sociedades, pequeñas empresas, y he pagado mi 12,5%. El hecho que me digáis sociedades ya me dice que no es una panadería. Po. No, pero empresas, empresas de publicidad. Claro, pero eso voy, pero digo. Pero empresas chicas, ya, pero en no general, grandes, pero he pagado. No, está bien, pero en general no pagan. Y si las empresas no están pagando es porque también el Servicio de Impuestos Internos no tiene nada de dientes y le sacaron todos los dientes. No, pero al mira, Servicio de Impuestos yo Internos. te decía una cosa. ¿Sí? Según la ley, por lo menos 21.755, que es la que regula esto, dice que si no se hace nada, las pymes el 2028 pagarían el 15% y el 2029 el 25%. Exacto. Entonces, ¿Está lo correcto entonces, viste? No, pues Dame dijiste el punto. 15. 15. Sí, pues, pero el 2028 el 15. Sí, pues el 2029 pasa a 25. No, pero mi Entonces, punto, Musalem, era que el 2029 vas a estar en 24,5 con las grandes y le subiste de 12,5 a 15 a las pequeñas. Ese era mi punto. Sí, pero no es verdad que es 15 nomás. Es 25 el 2029 y que es peor aún. Peor porque, todavía entonces. O sea, sí, pues, sí, por eso yo digo que el problema que hay es cuando la gente que se dedica a la política y no ha tenido empresas se dedica a regular estas weas. Porque precisamente no entiende el daño que generan. Vaya, ahora, yo te voy a decir una cosa. El sueldo que paga el empresario grande es lo que mueve esta economía realmente. Porque la pyme te va a pagar el sueldo mínimo. Yo tengo pymes y te pagan 500.000 pesos. Y con eso una persona ahí hay otra fábula. Espérame, hoy día... ¿Cuántos trabajadores ganan el sueldo mínimo en Chile porcentualmente? 900.000 trabajadores. No, porcentualmente de la masa laboral. No, 900 no supera son el 2 millones, no supera el 11%. 10,9%. Es menos del 11%. 10,9. Es 10, y te lo doy. No, lo saqué. Entonces, cuando uno dice, no, es que el sueldo mínimo, uno de cada 10 trabajadores gana el sueldo mínimo. Sí, pues, pero tenés que pensar otra cosa. Si vamos a la demanda agregada, ahí te la puedo dar y podemos traer esa discusión. Pero por eso fijar las ese pymes... umbral de discusión en el sueldo mínimo, hoy día yo no lo veo relevante, porque es uno de cada 9. Es ¿entendí? totalmente relevante y te voy a explicar por qué. Por dos razones. Una, porque cuando tú pones un sueldo mínimo, le das la herramienta al empleador a contratar por ese sueldo mínimo. El empleador va a tener que contratar igual. Entonces tú le estás dando una herramienta para decirle, ¿sabéis qué? Contrata por algo que es muy bajo y que no les da para pagar. ¿Por qué en el 2010 nadie... ¿Por qué en el 2000? Entonces. No, pues si no es subvención. Por eso te voy a decir, ¿por qué en el 2010 había pleno empleo? No existe el pleno empleo como sí, concepto, 6,5% que era lo que teníamos fijado. No, pues 6,5% es lo que tenemos fijado como chilenos para poder decir que estamos en pleno empleo. Es el 6,5%. Tú llegas al 6,5% y se habla de pleno empleo. Que es lo que le pasó al expresidente Piñera. Yo estudié 5% siempre para mis pleno empleo. No, 6,5 es... O sea, pero creo que eso es muy técnico para la gente que nos escucha, quizás enfocarnos en los 5.000 subsidios que está entregando a la contratación el gobierno. No es a la contratación, es a la mantención, que es diferente. Pues a eso es lo que iba. Lo que tú estás haciendo con el subsidio que estás entregando, y que creo que va a costar 1.000 millones más o menos, que es lo que alegan todos, 1.500 millones, es para mantener el empleo que hay. Para que no siga aumentando. No es empleo nuevo. No es empleo nuevo, por eso es mantener los que ya están. Sí, pues si tú lo que estás haciendo es dárselo a la empresa, no por contratar. Pero si la empresa contrata, no recibe. También, tú puedes usarlo, okay. Puedes usarlo, pero en general el incentivo que está y la ley del por qué, o el espíritu del por qué se hace, es para mantener el empleo y que no se nos siga disparando. Pero ¿por qué es importante el tema del sueldo mínimo? En el 2010 nadie ganaba el sueldo mínimo porque los trabajadores... Y me pasó, güey. Tú ibas a contratar a una persona y le decía, pero, no había José, gente. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, comunicó hoy la creación de 5.000 subsidios a la contratación en el marco de la crisis laboral que sacuda a nuestro país. No, y que pero fue eso no es la mega reforma, sí, eso es otra cosa. Es otra cosa. No, lo que anunciaron hoy día, la batería... La batería tiene de un capítulo, un ápice subsidios. que ayuda a la... O sea, que de hecho es uno de los puntos que yo creo que hay que levantar, y ese punto lo debería levantar del Partido Comunista hasta el Partido Pero por ejemplo, Nico, pero tú sabes que no... esta sí, propuesta... lo sé, porque hay agendas Oye, políticas, espera, un segundo. pero... Esta propuesta que están haciendo ahora de, por ejemplo, no eliminar, sino que cambiar el sistema de la indemnización por año de servicio. Que no sean 11 años, sino que sean... A todo evento. A todo evento, pero que sean además no con tope 11 años, sino con tope 5, si no me equivoco. Perfecto. No, yo sé que vamos a estar de acuerdo, pero digo, tú, esto cómo... no
¿pensáis que está mal, como cualquier persona más de izquierda, o pensáis que es razonable abaratar los costos de contratación porque es la otra cara del despido? O sea, perdón, del despido porque es la otra cara de la contratación. A ver, 2 o 3 cosas. 1, tenemos que hacer algo para alivianar la mochila del mercado del trabajo, ¿ya? Y no hacer una cosa, probablemente vamos a tener que hacer muchas cosas. Sí, 100%. Punto 1, primera declaración. Yo creo que ahí yo ya fijo inmediatamente una diferencia con el mundo de la extrema izquierda. La extrema izquierda no le interesa una declaración como la que yo estoy haciendo. De hecho, yo he hecho esta declaración a lo largo de mi vida, imagínate, yo estudié en la USACH, o sea, olvídate, un guan de derecha. ¿Cómo te deben querer tus compañeros? Olvídate, ¿no? Con una declaración así, soy un guan de derecha en los ámbitos de izquierda, bueno, etcétera. Pero evidentemente con un dedo de frente tenemos que alivianarle la carga al mercado del trabajo o nos vamos a ir a la real B. Esa es una realidad y estoy de acuerdo con Musalén en eso. ¿Estás de acuerdo con la propuesta del gobierno de bajar el tema de la Pero ahí indemnización? vienen otros puntos. Primero que nada. ¿Cuáles serían eso? Primero que nada, derechos adquiridos. No lo podéis tocar. No, po. No. Es un derecho Ya. adquirido. Listo, es salvamos nuevo. entonces esa discusión. Estamos hablando de nuevos trabajadores. Sí. Entonces, ya, O sea, perfecto. siempre, igual que si tú me preguntas a mí. Es que, ojo, no todos piensan igual. No, si tú me preguntas a mí, de hecho, yo arreglaría el tema de la edad de pensión también para los nuevos trabajadores. Sí, claro. O sea, no lo Ya, puede- el perfecto. que tiene un derecho adquirido no se lo puedes quitar. Sí, po. No. Está bien, pero no todos piensan igual. He escuchado gente que dice en el fondo, mira, independientemente de eso, ese ajuste transitorio entre los que entran nuevamente con este sistema va a tomar mucho tiempo y el costo a la empresa va a seguir siendo muy alto, entonces quieren O sea, en el fondo que se juegue. yo te digo un- más, y a lo una mejor no te va a diferencia. gustar, pero para mí, filosóficamente, no tiene ningún sentido la indemnización por año de servicio. Ninguno. No, porque eso, hoy lo hablábamos en el programa, radica de esto de que la teoría valor-trabajo, de que supuestamente el empleador explotó a ese trabajador durante cierto tiempo y después tiene que compensarlo por alguna razón. Cuando finalmente son dos privados que llegaron a un acuerdo, el trabajador prestó un servicio, el empleador le pagó un sueldo y cuando termina el contrato laboral debería terminar y ya está. Para mí no tiene ningún sentido, pero en términos prácticos, claro, quitarle a alguien que ya tiene ese derecho adquirido es muy complejo. Ahora, también es cierto que una panadería... Es que es ilegal, no es complejo. obvio, pero una panadería que lleva 20 años con una persona que a lo mejor en algún momento le fue bien y ahora justamente por recesión económica, por lo que sea, le está yendo mal y Le cambia el necesita escenario. despedir. ¿Cómo así para poder...? Porque además hay un trabajador ahí que a lo mejor odia su trabajo, pero lleva muchos años trabajando y no se va Y porque está dice, no, esperando. po, que me despidan porque mi indemnización, po. Esperando Bueno, el día, ahí, el año ahí 11. es donde tienen que para operar salir. las políticas públicas y las buenas políticas públicas. Tal vez para las empresas que están en recesión o con problemas financieros, se pueden, en el fondo, ejecutar medidas que sean específicamente para esos casos. Mira, te pongo un caso. Una de las grandes contradicciones del gobierno de Piñera, que a todo esto, digámoslo también, Piñera fue uno de los presidentes que más aumentó la deuda pública, ¿cierto? Estoy hablando de Piñera. Dos, Sí, yo pero- lo sé. No, pero seamos contexto justos. de Sí, pandemia. no me dejaron terminar para 8 ser puntos justo. fue Sí, por está bien. la pandemia, po. Pero, y 3 por el estallido Musalem, social. hubieron beneficios sociales que se entregaron a la bandada. Sí, Esa fue eso estoy a de la acuerdo contigo. bandada. No hubo focalización Pero del gasto. presionado, digamos las cosas, Está bien. presionado No, por la pero izquierda. hablamos- yo hablamos creo que del esto- IFE. Seguro que sí. No, El IFE. no, y no solo el IFE, las Los pensiones. préstamos de Y las Banco Estado, que pensiones. muchos de ellos no se han devuelto todavía. Sí. O sea, Hay un se- montón de juicios. hay una cantidad o sea, ni siquiera estoy metiendo en esta salada los retiros, porque ya eso sería, digamos, ampliar mucho más la conversación, pero lo que te quiero decir es que hay que focalizar. Piñera no lo hizo en ese caso y levantó la deuda pública y dejó una embarrada más o menos grande. En estos casos tú puedes focalizar a empresas que tengan esas necesidades. A mí me parece que socialmente tú no puedes hacer algo tan tajante porque si no va a quedar la cagada de nuevo, va a venir acá un golpe de Estado probablemente, si tú haces algo así, se van a tomar las calles, va a quedar la embarrada de nuevo. Ok, de Pero hecho espérame, adquirido eso- no. No podía Espérame, ser. Estamos de acuerdo. pero hay que ser justos en todo esto. Yo creo que una de las... No, ahora hemos estado bastante gordos, pero yo estoy de acuerdo en que hubieron muchas cosas en el gobierno del presidente Piñera que se hicieron mal. Por ejemplo, el tema de los retiros. Sí. Por ejemplo, las pensiones a los delincuentes. Yo no te voy a discutir eso. Ahora, cuando hablamos de deuda pública, hay que entender que de los 11 puntos que subió el expresidente Piñera, 8, o sea, 24.000 Sí, se millones de explica por dólares pandemia. fueron para la pandemia, Sí, para poder verdad. habilitar y que todos estuviesen atendidos y que no faltara nadie y poder pagarle el acuerdo público-privado que se hizo. Y los otros 3 que tienes de diferencia fue para reconstruir Chile después del cagazo que hizo una manga de orcos, literalmente, que salieron a quemar todo y destruirlo todo. Entonces, si tú miráis los 2 primeros años del presidente Piñera, venía bajando la deuda. La venía bajando.
¿Por qué? Porque estaba todo en orden. Hasta que sale el estallido delincuencial. Yo soy de la teoría que hay un estallido social, y aquí con el pelado tenemos una diferencia. Yo creo que hubo un estallido social. Musalem el socialista. Y es más, lo digo porque mi hermana salió a marchar, y mi hermana no es de andar tirando molotov ni nada. Pero si hubieron marchas con 2,5 millones de personas. No, eso fue una vez, fue un viernes y se trata de generalizar. Pero está bien. Yo una, también pero ese la día. tuviste, viejo. Pero Nico, oye, en acá Plaza, hay un en relato. Plaza Ñuñoa, al lado donde yo viví muchos años, yo veía los autos que llegaban claramente de Vitacura, Las Condes, con la mamá, con la hija. No, Nico, yo creo que un rato se iban y aparecían otro huevo. yo creo que hay que desmitificar bastante ese tema. Después del 18 de octubre, al viernes siguiente, hubo un clima donde salió muchísima gente a la calle a ver qué mierda estaba pasando. Y la izquierda ha tratado de instalar de que esa marcha masiva, la del 1.000.000 de personas, era la constante y era lo que sucedía todos los viernes y todos los días en Plaza Italia. Fue una Creo vez, que eso es como Pero una... espérate, hay un hecho, Guille. Yo nunca tiro cifras porque nunca he visto ninguna ¿Cómo data. nunca tira cifras? Si, No. En relación Le dicen a, el dos facto, cifras, no, en tira en relación a la marcha. Ah. Yo no tengo una cifra real para decir Es que cierto. esta es la gente que salió a marchar. Carabineros tiene otro número, de hecho. Todos tienen números distintos. sí. Entonces, como todos tienen un número distinto, yo prefiero generalizarlo en el sentido de decir, efectivamente, hubo una marcha social en la cual se salieron a discutir temas de injusticias que estaban pasando en el país. Tampoco lo creo tan así. Yo creo Mi que fue hermana salió a un eso. espíritu de turismo social, No, de la mi gente hermana- a ver lo que estaba pasando, el país ardía. Mi hermana salió a marchar por eso. O sea, salió a eso. Yo lo sé porque me lo dijo. Es mi hermana de izquierda. Pero da lo mismo. La quiero igual y todo. Musalem tiene pero- una hermana zurda. Sí, Ah. tengo una hermana zurda. Ahora digo cambiando, ahora que se casó y todo, La ahora se desheredó. va tirando más a la derecha. Pero sí creo que hubo, o sea, no creo, hubo un estallido delincuencial en donde Absoluto. trataron de arrasar con Chile. Y eso al país le costó 3 puntos del PIB. 3 puntos son 9.000 millones. Y ahí se explica la deuda total del presidente Piñera. Si no hubiésemos tenido pandemia, hubiese bajado 8 puntos al tiro y hubiese aumentado la deuda en 3. Y si es que no hubiese tenido el estallido, hubiese disminuido la Ya, deuda. pero, Entonces creo que hay Musalem, que ser justo. te lo dije en un programa en donde estuvimos juntos. Una de Lo mis podéis decir. una de mis grandes Un programa preocupaciones- amigo. No, puta, ya no me quiero referir a ese punto porque tengo miedo de que Yo voy a para allá decir ahora. cosas. Que te censuren. Yo voy, Hay una- yo voy para allá Caiga- ahora. Ya sí. no sé, Caiga demanda. no sé quiénes son A mí amigos, me quiénes no llegan son invitando, me amigos. llegan invitando. ¿Cómo vi el Me multiverso? escribió otro por interno y me dijo, ¿cómo se te ocurre ir para allá? Yo pensé que éramos amigos. Puta, no sé, ya no sé. Venir pa' acá. Para eso, weón. De ahí, Ahí hablamos. en off. Ya, ¿qué me dijiste? No, lo que te quiero decir es lo siguiente, es, mira, una de mis grandes preocupaciones con la mega reforma y con bajar este porcentaje a la tasa impositiva de las empresas tiene que ver justamente con esto. Un punto menos, ¿cierto? Que tú le bajas a las empresas del 27 al 26 son 1.800 millones de dólares. que ¿ya? dejáis de recaudar. El argumento falaz desde mi punto de vista que tiene Quirós y que han defendido ustedes es que ese ajuste, ¿cierto?, de menor recaudación del Estado, de esos 1.800 millones, producto de bajar un porcentaje del PIB, tú lo puedes rápidamente a través del aumento de la masa de la demanda agregada del sistema económico, etcétera, de la inercia del sistema, producto del bajo impuesto, recuperar por mayor activación económica. No, a pesar ese que hay ese no es mi economistas argumento. que dicen que esto se demora 24 a 48 meses, hay otros dicen 10 años, hay otros que dicen nunca se recupera ese punto, se recupera a punto 85, está bien. Pero si entre medio de eso y a todo esto le meto otro pelo a la sopa, ya nos endeudamos en 6.200 millones de dólares más. Nos dijeron que iban a recortar 6.000 y resulta que tuvieron que endeudarse 6.200 más, independiente Por de las quién cuentas tenga fiscales. la culpa. Ya no voy a entrar en eso, independiente de quién tenga la culpa. Si en ese escenario, Musalem y estimado, nos llega a agarrar de nuevo una pandemia, nos llega a agarrar una guerra o nos llega a agarrar cualquier situación que tú necesitas que salga el erario de la nación a gastar, a endeudar al país, cuando ya estamos en 44% del PIB, nos vamos ahí sí que a la real Mira, mierda. antes que te conteste ¿Cachai? Musalem, me gustaría agregarte que desde la perspectiva al menos mía, a mí no me importa que el Estado recaude y que recupere esa recaudación. De hecho, ojalá recaude cada vez menos y que las personas puedan ser independientes del Estado. Porque esta cosa de que no, que si yo bajo esto tengo que compensar por acá, entonces no estoy generando Claro, nada. que tú quieres disminuir el Lo tamaño que yo del Estado. necesito es que gastar menos. Porque yo lo que entiendo de esta reforma es que también va a ir acompañada de medidas para gastar menos. Entonces no vamos a necesitar compensar el total de lo que se va a dejar de recaudar. Al menos desde mi visión. Mira, no sé. lo que pasa es que para mí no es un tema así como que uy, se me ocurrió. Hay teoría económica. Para los dos lados. Sí, pero yo en el fondo, como economista, lo que hago, y yo créeme que me he leído todo el repertorio, tanto de izquierda como de derecha. Yo siempre le digo a la gente que tiene que leer a su contraparte, porque si no es imposible entender desde dónde argumentan.
Pero lo que a mí me pasa, y yo no tengo ninguna duda sobre esta, es que, por ejemplo, la teoría endógena, que precisamente viene apalancada de la teoría del Laffer, que explica por qué las cosas de impuestos tienen un punto en el cual dejan de cumplir el objetivo, que fue lo que le pasó a la expresidenta Bachelet. A la expresidenta Bachelet fueron tan mal los cálculos que hicieron que creyeron que iban a recaudar tanto más para poder hacer que el Estado tuviese más plata. ¿Tú sabes cuánto creció la recaudación entre el 2014, cuando se hace este aumento, hasta el 2026, y lo que se recaudaba antes? 0,7%. O sea, crecimos del 21% al 27% para recaudar 0,7%. Pero la inversión que salió del país fueron alrededor de 300.000 millones de dólares. ¿Qué está pasando? Que tú no estás teniendo del 100% que el Banco Central dice que se reinvierte, o sea, que se invierte en Chile. Tú sabías que el 49% de inversión nueva y el 51% es reinversión de las empresas que ya están. Antes era completamente al revés. Era un 75% de inversión nueva de extranjeros que llegaban e invertían, y tenía ahí un 25% que era reinversión. Entonces, Mosalem, perdona que te interrumpa. Para darle un... Dale. Entonces, mira. Tú mismo te estás dando la respuesta a lo que te voy a decir. No tienes certeza de que disminuyendo del 27 al 26%, la gente, los empresarios, quienes dueños de ese dinero, ¿cierto? Que va a dejar de pagar en impuestos y que le va a quedar en el bolsillo, lo reinvierte en Chile en vez de llevárselo para afuera e invertirlo en otro país. Y te voy a decir por qué. Porque Chile es un... Yo sé que esta palabra les va a traer malos recuerdos, pero es un oasis de activos para el inversionista. Minero. Discutible. No, Perú. te puedo no, olvídate. O sea, Perú, puedo llevar- Perú está. Te voy a decir algo para que tú te hagas una idea. A mí me toca porque invierto. Tengo inversiones allá. Perú es el Chile de los 90 allá. El 2000 hoy día, te diría. Más o menos. Les faltan años luces para tener infraestructura, capital humano, calidad de los servicios, productos importados, exportados, el agro, etcétera. Le falta mucho. Chile, a pesar del desastre. Pero aún así la presencia de inversión extranjera, por lo menos en Lima, tú paseás y veís... Las tasas de retorno no, sí, a los bonos que altísima. tú puedes tomar en el sistema financiero con instrumentos peruanos son más altas que los ¿Pero chilenos. por qué? Pero es que da lo mismo. No, Mosalem, si ese importa. no es el punto. Hoy Si día yo tengo sí, dinero, Nico. hoy día me es mucho más rentable No, tomar si e en un- invertirlo en Perú que No, po, invertirlo en Chile. Porque tú estás pensando en una herramienta financiera que es un bono. Cualquiera sea. No, po, voy a weón, tener no, efectivo. las empresas rentan mucho más en Chile que en Perú. Sí, está claro. Entonces pero- los inversionistas, cuando van a decir, ¿sabéis que yo voy a comprar la participación de una compañía? Lo que están haciendo es ver qué tan rentable y seguro es el país en el que voy a invertir. Y las tasas, cuando tú ves las empresas peruanas en el EBITDA total del crecimiento de las small cap, que son las empresas pequeñas, y veis las que son en Chile es mucho mayor. Y cuando te vayas a las grandes empresas, es precisamente en Chile mucho mayor. ¿Por qué? Porque lo que hemos logrado desarrollar como sistema financiero es tan robusto, a pesar de que hay cosas que yo creo que se tienen que mejorar, pero es tan robusto que para el inversionista, si no nos hubiésemos mandado el cagazo, la certeza jurídica con lo que tú dijiste, los retiros de pensiones, la inversión en Chile hubiese seguido aumentando de manera desproporcionada. Y te voy a poner un ejemplo más. Perú tiene la gracia de que la política y la economía no se mezclan. Claro. Sí, Entonces, carriles como no separados. se mezclan, lo que buscan los inversionistas es la certeza jurídica que van a tener. Por eso hoy día se invierte Claro, más claro. en Perú. Aunque cambie el Por presidente eso y se haya en cana, es que da lo mismo. Hay tenido vamos 11 a seguir con las mismas reglas. hay tenido 11 presidentes en 10 años. Entonces, el tema que si nosotros no hubiésemos hecho este festín que hicimos con los retiros de pensiones, te lo doy firmado porque me toca hablar. De hecho, antes de llegar, por eso llegué tarde, estaba hablando con uno de los grupos más grandes de inversión en Chile y que tiene inversión en casi todo el mundo. Y los buenos me dicen, José, si el problema no es la tasa corporativa en un sentido, sino que mi mayor miedo es cuando esta clase polarizada Me cambien va las a reglas. empezar a cambiar nuevamente las reglas del juego. Si ese es el problema que tenemos. Entonces, Me cambian el paño. sí, pues yo Pero en eso estamos de acuerdo. contigo, por Nico, pero cuando habláis por ejemplo, sin ir más lejos, con la senadora Boanovich, bueno, tú y ella están en un abismo. Sí, claro. Hay O sea, una con de el- hecho, tremenda- con el me acuerdo PPD, de con el- filtro cuando tú dijiste, bueno, esto Dijo el no nombre, lo dijo. Sí, podía. sí se puede. Sí, se puede. No ah, sé- ¿verdad que son? Sí, aquí se puede. Ah, ¿verdad Sí que se puede. conecté muchas cosas muy rápido. De hecho, yo nunca me voy a olvidar cuando tú dijiste, es inmoral no dar el voto para poder discutir el tema. Exacto. La senadora Boanovich de entrada dijo, porque la senadora tiene en su idea, en su cabeza, que si no se hace lo que ella quiere, es que no hay disposición a o conversar. sea, de hecho, yo esa parte del proceso legislativo la sacaría, güey. Yo no la entiendo.
¿Por qué ¿La primera alguien- instancia? Sí, la primera instancia de discusión. Vamos a votar la idea de legislar. Ya, pero es que eso de la idea, Viejo, la, ya te la idea están de pagando legislar para es una legislar, ficción. ¿cachai? Es- No, pero es verdad lo que te dice. A ti el Parlamento es para Te paga. parlamentar. No, por supuesto, es para parlamentar. pero este nombre que le pusieron de la idea de legislar... Porque además si se rechaza, tú cachai que tienes que esperar un año Sí, para para poder... volver Ya, a pues, pero discutirla. lo que tú estás haciendo en realidad es votar en primera instancia la ley. Esto de la idea del legislar se lo pusieron después. Sí, es un puede ser. nombre ficticio que Sí, pusieron. pero esa primera votación tiene pocas consecuencias para el proceso que sigue con posterioridad, Sí. salvo que se rechace. Pues, bueno. Salvo el año que tienes que esperar para ¿Cachai? volver a presentarlo. Sí. Exactamente. Entonces,